Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Quiero iniciar saludando la alianza que han hecho, que han materializado Total Energy y el Grupo Martí. Aquí tengo pues la información. Total Energies, compañía multienergética a nivel mundial y con presencia local en 200, tiene presencia local en el país desde el año 2010, y el Grupo Martí, grupo empresarial con más de 60 años de servicio en la República Dominicana y presencia en Centroamérica y el Caribe, anunciaron una alianza estratégica con el propósito de acompañar al país en la transición energética. Esta alianza resultará en un conjunto económico de participación 50-50, uniendo las marcas Total Energies, Sunis y Tropigas Natural, que pertenecen al Grupo Martí, en una red de más de 190 estaciones de servicio que serán operadas bajo la marca de Total Energies. Asimismo, se expandirán las actividades comerciales de ambas empresas en la distribución de gas natural, combustibles, lubricantes, solar y otras energías renovables, reforzando su posición de liderazgo en este mercado. Esta unión ha sido posible gracias a una visión compartida en temas de seguridad, servicio al cliente, el desarrollo sostenible, la innovación, cumplimiento y ambición de ser actores principales de la transición energética. Entonces, dice el Grupo Martí que para el Grupo Martí el trabajo de perseverancia y la integridad son los pilares que guían en nuestra trayectoria. Con esta alianza estratégica, juntos reafirmaremos nuestra posición en el mercado, un paso firme hacia el desarrollo, innovación y energía sostenible en la República Dominicana. Bueno, señores, esto es una fortaleza en un esquema de negocio de los combustibles. Estas dos marcas prestigiosas se unen para brindar mejores servicios con mayores eficiencias que le da pues esta unificación. Entonces, las estaciones que antes eran Sunis también serán totales, y ya lo veremos. Este esquema pues es importante porque la gasolinera ya no solo es un espacio donde se concurre pues a colocar combustible en el vehículo, sino que es un espacio de reuniones. Todas las actividades deportivas aquí se coordinan alrededor de una estación de combustible donde se juntan los grupos, la gente socialmente comparte un rato después que termina su actividad laboral. Cualquier reunión urgente, necesidad de personas verse, juntarse, tratar un tema puntual, pues probablemente eso ocurre en una de estas estaciones. Entonces, esto permite que estos establecimientos se tornen más competitivos, más confortables y tengan una dinámica más beneficiosa para sus clientes. Así es que saludamos esa alianza. Por otra parte, señores, hoy el Partido de la Liberación Dominicana se sometió a un gran desafío. No tengo la información
de quién ha resultado ganador o ganadora en este proceso interno del PLD. Pero para lo que voy a plantear no es necesario lo de quien haya quedado como el señalado para la precandidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, porque yo creo que hay tres grandes ganadores en este proceso que ha llevado a cabo el Partido de Liberación Dominicana. Esos tres grandes ganadores son Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez y Margarita Cedeño. Los tres han han logrado que se tome con seriedad sus proyectos presidenciales. Aquí cualquiera aspira a la presidencia de la República. Cualquiera lanza un proyecto presidencial. Se le ocurre que puedo ser candidato y me dedico a tratar de ser candidato, que planteo supuestamente cosas nuevas, disruptivas, etcétera. Pero eso no quiere decir que yo tenga apoyo para desarrollar un proyecto presidencial, que la gente me aspiren a mí también, sino que yo, como tengo alguna influencia en el deporte, como tengo una buena influencia en las redes sociales, como soy un médico conocido o un abogado de prestigio o un profesor universitario, creo que yo puedo desarrollar un proyecto y me lanzo. Y probablemente no vaya para ninguna parte, como lo han hecho decenas de personas. Pero en este caso, Francisco Domínguez Brito, si no es el escogido esta vez, tiene un proyecto presidencial que alguna vez concluirá en la presidencia de la República. Lo propio ocurre con los otros dos aspirantes. ¿Por qué? Porque han desarrollado una plataforma. La gente se los ha tomado en serio. Y pues esto ya lo que tiene que complementarse es con un trabajo, ya digamos permanente. La política también depende mucho de las coyunturas. Ellos deberían verse en el espejo del PRD, para no repetir la historia de lo que ocurrió en el PRD. El PRD desarrolló un grupo de figuras que todas tenían la posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Sin embargo, no coincidieron en el tiempo y en el espacio, porque quisieron hacerlo todo a la vez en la misma oportunidad, y al no lograr hacerlo en la misma oportunidad, entonces lo que hicieron fue que se dividieron y malograron sus posibilidades. Y entonces terminaron expulsando a ese partido del poder de una forma que no regresó jamás, sino que después se dividió. De ahí salió el PRM, que ahora está en el poder. Entonces, los partidos políticos, para tener una mayor garantía, digamos, de prolongación de su existencia, de su vida, y para ejercer un mejor papel en la sociedad como sustentadores de la democracia, es bueno que tengan figuras como la que el PLD ha podido desarrollar en esta coyuntura. Entonces, independientemente de quién sea el que le toque hoy el abanderamiento, yo creo que en los otros casos ya hay proyectos presidenciales que lo que hay es que dedicarse a consolidarlo, a trabajarlo en el tiempo, porque es mejor que todos vayan teniendo la oportunidad
de gobernar a que ninguno la tengan por querer tenerla todo al mismo tiempo. Y si no la tengo ahora, pues desbaratamos esto y después no puedes tú, no puedo yo y vienen otros. Ojalá que ellos se vean en ese espejo, porque creo que estos tres aspirantes son gananciosos en este proceso, porque los tres se convirtieron realmente en presidenciables. Los tres. Hay otros candidatos, pero creo que todavía no había, no tuvieron este logro. No tuvieron este logro de que la gente se los tomara en serio como aspirante presidencial y que les permitiera consolidar una plataforma. Tal vez se consideran proyectos extemporáneos, lo que fuere, pero en el caso de Abel, de Francisco, de Margarita, independientemente de cuál sea el que resulte con la mayor votación en el día de hoy, hay presidenciables que, si saben administrarse, si saben conservar y ampliar la siembra que ya tienen, les irá tocando gobernar en su momento este país. Vamos a una pausa, retornamos en breve. El señor Brian Nichols, quien es subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, visitó esta semana Haití. Estuvo 2 días en Haití, reunido con todos los sectores, empezando con el primer ministro Ariel Henry, con los senadores, con todos los líderes privados y líderes políticos. Estados Unidos está tratando de lograr un consenso mínimo en Haití para coordinar un despliegue de fuerzas internacionales como el que es imprescindible, es necesario para poder producir una mínima estabilidad en ese país. Lo había solicitado el Consejo de Ministros, pero esta misma semana se produjo una declaración de los 10 senadores que tiene Haití, no importa que no tengan quórum, lo que fueren, pero es lo que hay ahí, esos son los legisladores que hay en Haití ahora, y entonces ellos rechazan esta solicitud que hizo el Consejo de Ministros. Y en verdad, el Consejo de Ministros tiene sus potestades limitadas, muy limitadas, porque en Haití una cosa es la jefatura del Estado y otra la del gobierno. El primer ministro no es jefe del Estado, sino que es jefe del gobierno. Por lo tanto, sus funciones son internas en el país, administrativas, del Estado, pero lo que tiene que ver con la política internacional, ya eso es una potestad del jefe de Estado, pero no lo tiene, no lo tiene. Entonces, ojalá que haya logrado algo para ver si empezamos a ver cambios en Haití próximamente con algún despliegue de fuerza internacional. Señores, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Adelante. Los muertos por el accidente de un autobús en el Boulevard Turístico del Este aumentaron a 4, luego de que el personal del Centro Médico Hospitén en Bávaro, Punta Cana, provincia de la Altagracia, notificara el deceso de un turista argentino. Se trata de Alejandro Luis Clinic, de 37 años,
quien vino al país a pasar sus vacaciones junto a su esposa, sin esperar que el pasado jueves 6 de octubre, en el cruce Domingo Maíz, carretera Bávaro-Miches, ocurriera el accidente. Clinic se suma a las argentinas Valeria Paola Medina, de 44 años, y Valeria Provelli, de 33, así como la peruana Carla Rodríguez Dionisio, de 40 años, como los muertos por el volcamiento del autobús de servicios turísticos. De acuerdo con el Ministerio Público del Distrito Judicial de la Altagracia, fueron 51 los turistas afectados por el accidente. En el total figuran entre las víctimas 17 argentinos, 16 chilenos y 7 brasileños. El conductor del vehículo que transportó a los turistas se llama Franklin Nin Pérez, de 47 años. Este fue apresado al día siguiente sin lesiones visibles en su cuerpo. El Ministerio Público pide que ante la magnitud del accidente, el caso sea declarado complejo y que se le imponga 1 año de prisión preventiva. De acuerdo con el parte, Nin Pérez manejó sin precaución, de forma descuidada, atolondrada, temeraria e imprudente y bajo los efectos de la cocaína. Mientras el Sindicato de Choferes del Transporte Turístico del Este considera que el chofer Franklin Nin Pérez ha sido condenado mediáticamente por el Estado y a priori por el Ministerio Público. Estas declaraciones fueron ofrecidas en rueda de prensa por Tomasito Reyes, secretario general del sindicato, quien también cuestionó que Hugo Veras, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, quiera cancelar la licencia de su compañero. Como Hugo Veras está tan afanado por cancelar la licencia de conducir de este compañero, nosotros, de forma categórica, le vamos a entregar más de 2.700 licencias que tienen los choferes de transporte turístico al Intrant, apuntó. Reyes comentó que si ven que el Ministerio Público quiere abusar de Nin Pérez, van a detener todos los servicios de transporte turístico en la zona de Punta Cana, ya sea en el aeropuerto, en la autovía, en Bayahíbe o en Santo Domingo. El presidente de la República, Luis Abinader, anunció que el país adquirirá 6 helicópteros, otras 10 aeronaves y equipos de defensa terrestre para desplegarlos en la frontera con Haití y aseguró que de ninguna manera aceptaría el envío de refugiados por parte de esa nación. El gobernante afirmó que los equipos bélicos que pronto llegarán al país significan la mayor compra de vehículos militares que realiza la República Dominicana desde 1961 y que incluyen blindados de fabricación española equipados con armas automáticas de última generación. Abinader también anunció incrementos de salarios para los soldados dominicanos apostados en la frontera y la construcción de 400 apartamentos para estos en Dajabón. El mandatario ofreció sus declaraciones desde la ciudad de Dajabón, fronteriza con Haití, donde el gobierno dominicano dio inicio en febrero pasado a la construcción de una valla perimetral divisoria, cuyos primeros 54 kilómetros se espera estén concluidos en el segundo trimestre del año venidero. La empresa distribuidora de electricidad del sur, Edesur, informó que el incendio registrado en la subestación de la empresa distribuidora de electricidad del Este de la avenida César Nicolás Benson afectó el suministro de energía eléctrica de la zona metropolitana de Santo Domingo y Jainá. El evento afectó subestaciones de Edesur, Metropolitano, Embajador, UAS, Los Prados y el enlace de la Niño 138, dejando sin servicio los sectores Naco, Zona Universitaria, La Esperilla, Avenida Independencia, Los Prados, Piantini, Herrera, Bellavista, La Julia y Jainá. Además, los sectores kilómetro 12 de la carretera Sánchez, Presidente Antonio Guzmán, San Martín, Los Químicos, El Café, Villas del Café 1 y 2, Las Casas de Canaán, Villas del Café 4 y 5, Colinas de Canaán, Loma del Chivo, Paraíso, entre otros. El incendio se originó la tarde del pasado lunes. Al menos 6 unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional trabajaron en sofocar el fuego. La subestación está ubicada en la calle César Nicolás Benson, esquina Rosa Duarte. Videos compartidos en las redes sociales mostraron la intensidad del fuego, mientras que la columna de humo se observó desde gran distancia. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Danilo Medina, aseguró que con la consulta ciudadana que realizan para medir la simpatía de los 6 aspirantes a la candidatura presidencial, están ofreciendo un producto nuevo a la población, lo que entiende les permitirá ganar las próximas elecciones. Medina indicó que ninguno de los 6 aspirantes han sido candidatos a la presidencia, solo precandidatos, lo cual es algo nuevo que tienen que ofrecer a la población y así poder ganar los comicios del 2024.
El exmandatario se consideró un demócrata a carta cabal y aseguró que él sabe perder, ya que le había entregado la presidencia a Hipólito Mejía sin haberla ganado y aceptó que perdió sin haber perdido. Perdí unas primarias del doctor Leonel Fernández también y la acepté. Me retiré un poco, pero acepté mi derrota y no me fui del partido ni comencé a hablar mal de mi partido. Entonces yo he sabido perder y también he sabido ganar, enfatizó el expresidente. Medina aconsejó a los aspirantes a precandidatos del PLD que no resulten favorecidos con la simpatía de los ciudadanos a que recuerden que en política nada se pierde, ya que el trabajo político siempre se acumula. Yo no fui el mismo en el 2012 que en el 2000, subrayó Medina. Yo no creo que porque se pierda un proceso se ha acabado una carrera política, aseveró. Dos hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta asesinaron a tiros a una mujer que conducía su vehículo en un hecho ocurrido en la rotonda del Ensanche Libertad en Santiago. La víctima fue identificada como Ana Francisca Gómez de Andújar, de 52 años de edad. Gómez Andújar conducía un carro marca BMW de color blanco cuando fue sorprendida a tiros por dos pistoleros. En tanto, fue grabado en un video en la que se observa a un policía que encontró en una de las carteras arma de fuego, bultos con artículos personales, incluyendo la cédula de identidad, tarjetas de crédito, seguros de salud, entre otros. También dos teléfonos celulares marca Apple, un aparato de defensa personal de choque eléctrico o TICER, control de armas de vehículos, entre otras pertenencias. El informe regional de monitoreo OXA Educación 2030, elaborado por la UNESCO, la CEPAL y UNICEF, expresa que solo el 54.6% de los estudiantes de tercer grado alcanza los niveles mínimos en lectura y el 50.9% en matemáticas. En 2013, estos valores eran levemente superiores para lectura, 58.5%, e idénticos para matemáticas, 50.9%. Con el tema La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe, el estudio señala que esos resultados expresan dos desafíos primarios y vinculados al desarrollo de los aprendizajes en los primeros años de la educación primaria. En primer lugar, cerca de la mitad de los estudiantes de nivel primario no logran alcanzar los niveles de aprendizaje esperados, que en estos grados se enfocan sobre todo en el desarrollo de la alfabetización inicial y de operaciones matemáticas básicas. Por otro lado, indica que al analizar los cambios en el tiempo de los países que participaron en ambas evaluaciones, se reconoce la ausencia de mejora e incluso un descenso en lectura. Estos valores son promedios simples de los países con información disponible en las tres evaluaciones, CERCE 2006, TERCE 2013 y ERCE 2019. Estos países son Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. De acuerdo a los datos, en sexto grado, el porcentaje de estudiantes que alcanza el nivel mínimo de competencia es de 31,3% en lectura y el 17,2% en matemáticas. Los resultados alertan sobre el estancamiento de los aprendizajes en niveles que están muy por debajo de los objetivos previstos, como lo advierte el YESE, incluso sin considerar el impacto de la crisis educativa ocasionada por la pandemia de la COVID-19. La región está lejos de alcanzar las metas establecidas para 2030, no solo por los bajos niveles de aprendizaje, sino por la ausencia de mejora en el último quinquenio, señala el informe. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente del Banco Mundial, David Malpass, revelaron como parte de la primera sesión de las reuniones de primavera en Washington que el próximo año habrá riesgo de recesión mundial, debido a que una tercera parte de la economía mundial tendrá 2 trimestres de crecimiento negativo entre este año 2022 y el 2023. Indicaron que por esta causa se perderán $4 billones, producto de la desaceleración de la economía mundial de ahora al 2026, en vista de que la crisis se agrava y la inflación se niega a bajar. Hay una desaceleración en las tres economías claves del mundo, y esto es en la zona euro, en China y en Estados Unidos. En la zona euro se presenta el aumento del precio del gas, en China hay un menor crecimiento y hay volatilidad en las viviendas, mientras que en el caso de Estados Unidos, aunque el mercado laboral sigue siendo fuerte, está perdiendo impulso por el aumento de las tasas de interés. Abordar múltiples crisis en una era de la volatilidad fue el título de la inauguración de las actividades conjuntas del Fondo Monetario Internacional, FMI, y del Banco Mundial, como parte de las reuniones anuales realizadas en Washington por primera vez en 3 años de manera presencial
a causa de la pandemia del COVID-19. Georgieva llamó la atención para adoptar acciones en 3 áreas. La primera orientada a contener la inflación, que definió como un impuesto dramático para los pobres, al advertir que si la contracción se hace exagerada también se sentirán los efectos. Malpass indicó que el Banco Mundial en el último informe de pobreza, lanzado hace 2 semanas, revela que hay 70 millones de personas más en pobreza y una importante reducción en el ingreso medio. La decisión del gobierno haitiano de pedir a la comunidad internacional el envío de tropas para hacer frente a la grave crisis en el país no goza de unanimidad, hasta el punto de que el Senado ha demandado que se anule la solicitud sobre ese despliegue. En una resolución divulgada el pasado lunes, enviada a entidades estatales y a la representante especial del secretario general de la ONU en Haití, Helena Lime, la Asamblea de Senadores pide al primer ministro haitiano, Ariel Henry, que suspenda inmediatamente la ejecución de la resolución del 7 de octubre sobre el despliegue de una fuerza armada extranjera. Tras calificar de grave esa decisión del Ejecutivo, los 10 senadores en ejercicio, en un texto aprobado a última hora, consideran incongruente la resolución del gobierno por la que el primer ministro se otorga la autoridad y el derecho a solicitar a países extranjeros el despliegue de una fuerza armada especializada. Los senadores piden a las fuerzas políticas, económicas y sociales que den carácter de urgencia a las discusiones en curso para lograr un consenso suficiente para una salida sostenible de la crisis. Entre 1901 y 2022, los premios Nobel y el premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel se han convertido en los galardones a la ciencia más importantes del mundo. Se otorga cada año por categoría para reconocer a personas o instituciones que hayan realizado algún hito o gran avance en el año. 3 economistas estadounidenses, Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig, han sido galardonados con el Premio Nobel de Economía 2022. Según ha anunciado la Academia Sueca, los estudios de los 3 investigadores han sido reconocidos por contribuir a mejorar significativamente el conocimiento y la comprensión del papel de los bancos en la economía, especialmente en un contexto de crisis. El jurado que ha concedido el galardón también ha explicado que la Gran Depresión de la década de 1930 paralizó las economías del mundo durante muchos años y tuvo enormes consecuencias sociales. Sin embargo, hemos manejado mejor las crisis financieras posteriores gracias a los conocimientos de investigación de los laureados de este año. Han demostrado la importancia de prevenir colapsos bancarios generalizados. De hecho, uno de los 3 premiados, Ben Bernanke, es conocido por haber estado al frente del Banco Central de Estados Unidos durante los mandatos de George W. Bush y por lo tanto durante los peores años de la crisis financiera de 2008 y posteriormente durante la administración de Barack Obama. De los otros 2 investigadores, la Academia ha destacado que uno de los hallazgos más importantes de sus trabajos es que pueden ayudar a evitar los colapsos bancarios, señalando la vulnerabilidad de los bancos para prevenir los ya recurrentes rescates costosos. En tanto, el Premio Nobel de Física es para Aylan Aspect, John F. Clauser y Anton Selinger, y el Premio Nobel de Química va para Caroline R. Bertozzi y Kay Barry Sharpless por el desarrollo de la química del clic y la química bioortogonal, mientras el Premio Nobel de Fisiología o Medicina se lo otorgó al jinetista sueco Svante Pääbo y el Premio Nobel de Literatura a la novelista francés Anne Ernaux. El Premio Nobel de la Paz es para el activista bielorruso Ales Bialatsky y para el Centro para las Libertades Civiles. Finalmente, unas 30 personas han fallecido en varios países de Centroamérica por el paso del huracán Julia, que pese a haberse degradado con su avance a la categoría de tormenta tropical, ha dejado a su paso un reguero de destrucción al que ahora las autoridades intentan hacer frente. Julia ha dejado a su paso 14 fallecidos en Guatemala, 4 en Honduras, 9 en El Salvador y miles de damnificados. En la localidad guatemalteca de Panzos, Alta Verapaz, en el centro norte del país, perecieron 5 personas al quedar sepultadas por un alud de tierra tras el desprendimiento de una ladera sobre sus casas. Y en el departamento de Huehuetenango fallecieron 9 personas, entre ellas un soldado que murió al cruzar un río durante las labores de rescate. Hasta el momento, el paso de Julia por Guatemala ha dejado 167,000 hogares con problemas de energía y una hidroeléctrica con daños. En El Salvador tocó tierra el domingo con fuertes aguaceros y vientos sostenidos de 70 kilómetros por hora, que provocaron el desbordamiento de ríos, la caída de árboles en las carreteras y dejaron las calles de las ciudades anegadas. Al menos 5 soldados murieron soterrados al colapsar la pared de una casa donde se resguardaban,
de la lluvia en el municipio de Comasagua. Durante una visita a La Guajira para evaluar los daños, el presidente colombiano Gustavo Petro manifestó preocupación por la ruptura de la comunicación terrestre y propuso un plan a corto plazo para que los militares construyan puentes o vías alternativas de emergencia. En La Guajira, cerca de 5.000 personas resultaron afectadas por las inundaciones. En el departamento se declaró la calamidad pública. Bien, vamos a una pausa, retornamos en breve. Señores, ¿por qué los dominicanos tenemos que apoyar el proyecto que está ejecutando el presidente Luis Abinader de construcción de una valla fronteriza, de un muro fronterizo? Porque el muro va a resolver el problema migratorio, porque el muro va a evitar el contrabando. Probablemente ni va a resolver el problema migratorio, ni va a evitar el contrabando, pero ayuda a controlar esas cuestiones. Pero además, señores, de los beneficios que pueda darnos, porque no es lo mismo cuando usted no puede circular en vehículos, cruzando de un lado a otro. Eso no es lo mismo que usted tenga que buscar un trillo para hacerlo, que poderlo hacer por carretera, por vehículos, no es lo mismo. Entonces, la existencia del muro limita eso en un país que está controlado por pandillas que en algún momento empezarán a incursionar de este lado. Pero además de esos beneficios, hay uno que es de carácter histórico. La frontera entre los dos países ha sido prácticamente una ficción. Y este país, el dominicano, ha tratado desde que proclamó su independencia de definir esa frontera. Y dijo que esa frontera era la que había quedado consignada en el Tratado de Aranjuez de 1777. Pero eso fue solamente una proclama, porque cuando eso se estableció, esa frontera de Aranjuez había sido ya borrada y habían comunidades haitianas que estaban haciendo su vida y desarrollando su vida ya plenamente en territorio que correspondía a la República Dominicana. Y entonces siempre se trató de resolver esa situación. Cuando se produjo la anexión a España, España quiso establecer claramente la frontera entre los dos países, porque el Tratado de Aranjuez fue el que estableció una frontera española para la colonia española y una frontera para la colonia francesa. Cuando se anexó el país a España, España dijo no, vamos a recuperar plenamente la frontera como se estableció en Aranjuez. Y a partir de ahí empezó a tratar de resolver el problema, pero con la guerra de la restauración, entonces no se pudo resolver el problema porque estalló la guerra de la restauración y España no pudo definir la frontera entre los dos países. Y gobiernos vinieron, gobiernos fueron, y hasta el año de 1929, con el gobierno de Horacio Vázquez, no se había logrado un tratado fronterizo. Y ese tratado, de nuevo, en términos teóricos, definió la frontera, pero no quedaba definida en la realidad. En la realidad la define
el tratado que suscribió Trujillo en 1936. Ese fue el tratado que definió realmente la frontera. Para lograrlo, Trujillo negoció con Haití. Y Trujillo incluso tuvo que ceder parte del territorio que estaba consignado en Aranjuez. Es decir, tuvo que concederle a los haitianos territorio que no le correspondía, pero ya era para tratar de lograr una negociación sobre la base de la realidad. Pero no solo fue que le cedió terreno, fue también que les pagó el dinero para el traslado de las comunidades que quedaban de este lado, compensó económicamente a Haití para lograr eso, e impidió que en los medios dominicanos se hablara mal de Haití. Entonces, ¿qué pasa? Que los haitianos continuaron ocupando los mismos lugares que ocupaban, se quedaron con los terrenos que se les cedieron, siguieron ocupando los que no se le habían cedido y se habían quedado con el dinero que se les dio para que produjeran esos traslados. Trujillo los emplazó a que cumplieran, no cumplieron y vino el baño de sangre del año de 1937. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora se está llevando a cabo una definición clara de la línea fronteriza entre los dos países y eso se está haciendo de manera pacífica. No se ha matado a una sola persona, ni hay por qué matar a una sola persona. Entonces, si los problemas nada más tienen dos formas de resolverse, o se resuelven de manera pacífica o se resuelven de manera violenta. Entonces, la solución que está aplicando el presidente Abinader en estos momentos es una solución pacífica. Entonces, como no queremos soluciones violentas, como no queremos en el futuro soluciones sangrientas, apoyemos la solución pacífica, que es la de erigir ese muro que deja claramente establecida cuál es la delimitación entre los dos países, que no lo deja sujeto a interpretaciones ni a aficiones. Hacemos una pausa, retornamos en breve con las tres preguntas. Bueno, señores, además de la tragedia humana que representa el que un grupo de personas van a vacacionar a un país y regresan fallecidas algunas, mutiladas otras. Además de ese drama, de lo que eso representa, pues hay otra cuestión que tiene que ver con la imagen de un país que vive del turismo. La imagen de un país que vive del turismo. Entonces, nosotros, hicimos las tres preguntas de esta semana a Arturo Villanueva, que fue presidente de Azonahore, es uno de los mayores conocedores del mercado turístico nuestro, y queremos ver qué él entiende que debemos hacer para dejar esta página tan dolorosa detrás, pero superarla. Adelante. ¿Qué debe hacer el país para que el accidente de Bávaro en el que fallecieron 4 turistas, hay mutilados y otros que siguen en situación delicada, no tenga una repercusión irreparable contra la imagen del destino dominicano? Mira, en más de 40 años que yo tengo participando en la actividad turística en la República Dominicana,
sin lugar a dudas, este ha sido uno de los accidentes más lamentables que han sucedido en nuestro país. Es muy difícil que la forma en que eh, las redes funcionan en la actualidad, un accidente de esta naturaleza no tenga repercusiones negativas ya, de hecho, en otros países y principalmente en países emisores. Ha habido una reacción inmediata de las diferentes autoridades dominicanas. El ministro de Turismo de manera efectiva se apersonó, el director del Intran también se ha apersonado, y las diferentes autoridades han no solamente demostrado su preocupación, sino su participación proactiva en este tema. Muy lamentable. Ahora bien, ¿qué debe hacer la autoridad? Llevar hasta las últimas consecuencias las acciones que tenga que tomar para no solamente que esto no vuelva a suceder, sino que las personas afectadas se sientan debidamente protegidas. Es decir, los familiares de las personas fallecidas vean que hay una actuación responsable de parte de las autoridades dominicanas en todo el sentido de la palabra, y que los afectados que tengan otras lesiones, pues se sientan muy protegidas en todo el sentido de la palabra, de que reciban todas las atenciones médicas necesarias para que puedan recuperar su salud en el mayor y más breve plazo posible. ¿Dónde sitúa la principal responsabilidad de que una persona drogada conduzca un transporte turístico? ¿Falta de supervisión de las autoridades o irresponsabilidad de las empresas para la que trabaje el conductor? Mira, la culpa no cae al suelo. Siempre se busca a quién pegarle la culpa. Yo no creo que en este momento debamos ver si las autoridades no las autoridades. Lo que tiene que haber, tanto de parte de las empresas privadas que inciden o que tuvieron algo que ver con este lamentable incidente, como de las propias autoridades, de que se note que hay una actuación efectiva en este caso, para demostrar que ellos tienen todo el control de la situación y que la van a resolver en el menor tiempo posible, brindando la atención que tenga que brindar para que esto se pueda resolver de la mejor manera posible, en todo el sentido de la palabra. Yo no creo que sea hora de buscar culpables, sino hora de aprovechar y que esto sirva de ejemplo para que este tipo de accidente y cualquier otro, porque donde hay una cantidad de turistas como hay en la República Dominicana visitando, hemos logrado ser los líderes en la recuperación del turismo de la región por mucho. Pueden pasar accidentes, nadie quiere que pasen esos accidentes, y mucho menos las autoridades, y tampoco las empresas deben querer que pasen este tipo de accidentes, pues deben entonces tener una actuación responsable en la solución del mismo. ¿Cómo debe el país resarcir los daños causados y demostrar que no es indiferente frente a esa tragedia, que está dispuesto a sancionarla y a superarla? Atendiendo de inmediato, como lo ha venido haciendo, porque lo ha venido haciendo, atendiendo de inmediato a los lesionados, corrigiendo cualquier
problema que haya podido presentarse y demostrar que se está actuando con responsabilidad ante una situación tan lamentable. Tiene que mandar una señal, como dicen los norteamericanos, loud and clear, de que en el país se protege al turista, se protegen a los visitantes, se protegen a los nacionales mientras estén vacacionando en los diferentes polos turísticos. Y esto no debe quedar la menor duda. Tiene que haber clara una participación activa de todos los sectores involucrados, mandando una señal de que se está actuando con responsabilidad ante un hecho tan lamentable. No debe jamás quedar una sola duda en todo el sentido. En todo el sentido. Esto es un accidente que lamentablemente sucede. No queremos que suceda ni que se repita. No, estamos conscientes que nuestras autoridades siempre están tratando de tener el control activo de todos estos temas, pero debe mandar una señal de que se están llevando a cabo todos y cada uno de los pasos para demostrar que hay autoridad y que hay responsabilidad cuando suceden estos hechos. Bien, hacemos una pausa, retornamos en breve. Bueno, la vicepresidenta no tiene que ser experta en el sector eléctrico para llevar gerencia al sector eléctrico. Lo que pasa es que una sola golondrina no hace verano. El presidente no ha tenido suerte con las designaciones que ha hecho en este sector, por lo menos las que buscan darle un liderazgo al sector, han fracasado de manera estrepitosa. Lo que hemos tenido en el sector hasta ahora nada tiene que ver con cambio, sino por el contrario con retroceso, porque las EDES están en peor condiciones que la que tenían, que no era peor, sino que iban en mejoría, no estamos haciendo nada para conjurar una crisis de generación que tendríamos en el futuro. No estamos dando pasos firmes en ese sentido y seguimos pagando un dineral en subsidio eléctrico, energía caras para todo el mundo y no hay garantía de estabilidad en el sistema. Entonces, ahí hay que producir cambios y no solo designar a la vice, sino llevar gente ahí que realmente sepa de eso, además de ella, porque ella tiene que trabajar con gente que sepa de eso. Y eso es aparentemente lo que escasea hasta ahora en el equipo que ha estado al frente del tema eléctrico. Buenas noches a todos.